Ahora sí, muchachos, me encuentro en el sur en la mitad, básicamente, de la isla Soledad, en Darwin, un lugar clave para el conflicto de Argentina y Reino Unido, porque por este lado, por esta zona, se dio la primer batalla terrestre de toda la guerra, en Praia del Ganso, que es un poquito más al, al sur de donde estoy parado ahora. Se dio el primer enfrentamiento ya en tierras malvinenses. Y bueno, esto es básicamente lo que vieron los soldados argentinos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a recorrer el lugar donde se dio el primer combate. En este lugar también se encuentra el cementerio de los caídos argentinos. El cementerio argentino que tanto conocemos, que lo vemos en todos los informes, imágenes, documentales sobre la guerra. Bueno, está acá también y lo vamos a visitar. Así que mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste un montón. Con buen fe. La salida del día del cementerio fue la salida a la excursión más larga de toda nuestra estadía en las Islas Malvinas. Arrancamos en Bahía San Carlos, el lugar donde el 21 de mayo de 1982 las fuerzas británicas finalmente desembarcaron. Las fuerzas argentinas esperaban el desembarco británico en algún punto de la isla y finalmente fue en la Bahía de San Carlos. En ese lugar no hubo prácticamente combates. En la Bahía de San Carlos está el cementerio de ellos y lo conocimos. Miren esto. Tenemos un Beach, cementerio británico, y en la entrada tenemos un Little Shop. Little Shop, una pequeña tienda. Pequeña tienda, honesta. En la cual tenemos Honesta, claro, te dejan como souvenir del lugar y vos, si te querés llevar alguno, tenés que dejar la plata acá. Inchequeable si lo pagás. Pero bueno, no puedes llevártelo. mirá, no hay control alguno, ¿eh? Lista de... se llevaron todo, vendían huevo también ahí. Qué increíble, ¿no? Parece que estamos en un país nórdico. Continuamos viaje observando y viendo, por supuesto, los bellísimos montes, pastizales y cambios de clima que caracterizan a toda la isla. Ya estábamos en un nivel de que todo era ripio, ya no existía el asfalto. Llegamos a la pradera del Ganso. Antes de ir para el convento donde las fuerzas argentinas cuidaron a los kelpers, hicieron que se alojen ahí para que no sufran daños, fuimos a tomar un café. En ese café abundaban los símbolos patrióticos británicos. Se notaba que en este lugar se recibían muchos militares que visitan la isla y hasta encontramos una remera de los mercenarios gurkas, que los gurkas siguen existiendo hoy en día. Y bueno, esto es una remera de gurkas de la nueva generación. Inclusive se ven mapas que te explican el desembarco en las Islas Malvinas. Tiene esta brigada de Bobem, Pence 250, 350, y bueno, tiene la banderita, ¿no? El convento es una iglesia, un salón multieventos que utilizan ellos, y ahí se alojaron a los civiles que no quisieron ir a Puerto Argentino y se les respetó quedarse ahí, pero se los sacó de su casa y se los mandó al convento para que no reciban fuego cruzado en los enfrentamientos que se esperaba ocurriesen ahí. Luego fuimos a un museo que te prestan las llaves, porque no es un museo que sea muy concurrido. Entonces, como va muy poca gente, cuando vos tenés que ir ahí, tenés que pedir la llave. Y en ese museo se ven una infinidad de diarios, periódicos, en donde te muestra toda la perspectiva inglesa de la guerra y cómo iban avanzando. Ya en el desembarco los títulos eran muchísimos más triunfalistas y claramente se sabía que iban a ganar. Y bueno, también hay armas que mucha gente en Instagram pensó que eran británicas y se molestó, pero no, son armas recuperadas por los británicos pero argentinas. Fusiles FAL belgas, una ametralladora MAD que les juro pesaba 10 kilos, me pareció hermosísima, esa también de Argentina. Continuamos con la recorrida y nos fuimos a la aldea siguiente, Darwin, también una aldea de campesinos muy pequeña, en donde tuvimos la mala suerte de cruzarnos con una señora que no nos recibió para nada bien y hasta nos quiso echar. Yeah, check it out. I have the message here in my phone. It's all right.
En ese mismo predio se encuentra el cementerio de Darwin, el cementerio argentino de Darwin, donde descansan más de 200 cuerpos argentinos y están los 600 nombres de los soldados argentinos muertos en la guerra de Malvinas. Pero como más de 300 murieron en el hundimiento del general Belgrano, no se encuentran los cuerpos ahí. Los cuerpos que se encuentran en ese cementerio son los que cayeron en batalla en tierra. Se sabe todos los soldados argentinos que murieron con nombre y apellido, pero no se identificaron todos sus cuerpos. Por eso los cuerpos no identificados de la guerra de Malvinas tienen el texto de soldado argentino solo conocido por Dios. De verdad yo pensé que iba a poder pasar sin problemas por el recorrido del cementerio, pero de verdad se siente un sabor muy amargo ver que todo el mundo habla otro idioma, ver símbolos británicos por todos lados y de repente lo único argentino que uno encuentra en estas islas son tumbas. Este viaje sin duda marcó mi manera de ver las Islas Malvinas y me hizo reflexionar de la hazaña que fue hacerle la guerra al Reino Unido, al ejército, no sé si más fuerte, pero sin duda el top 3 de los más fuertes del mundo, históricamente la fuerza naval más grande de la historia. Quizá no fue atinado a hacer la guerra para recuperar las Malvinas, pero eso no quita que uno sienta orgullo por lo que hicieron nuestros soldados. Gente, este fue mi último video en las Islas Malvinas. Espero que les haya gustado todo este ciclo de videos y este viaje. Pronto van a tener novedades del próximo contenido que se viene. Y de verdad, muchísimas gracias por toda la repercusión que tuvo el contenido, los comentarios que me dejan, los mensajes que me mandan al Instagram. Gracias por bancar tanto, me alientan un montón a seguir. Y sin más, nos vemos en la próxima y aguante Argentina.